Shalom, Brajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 26 del Tratado de Sanedrín. Perdón. Nos dice cuatro líneas desde arriba de la página. Retomando las palabras de la Mishnah, dijimos que los que vendían los frutos de la Shemitah, los frutos del séptimo año, eran Pesule Edut, eran inválidos para dar testimonio. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon Bizkilá, Ayukorinotan Osfe Shevit. Al principio el nombre que recibían eran los que reunían las frutas del séptimo año. Y dijo, la Mishnah dice, Misherabu Ansin, cuando se multiplicaron los matones, entonces los llamaron nuevamente los comerciantes de la Shemitah, del Shevit. Pregunta la Gemara, Maikamar, ¿qué quiere decir esto de Rabbi Shimon? ¿Acaso viene a discutir de cómo se los llamaba? Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, Jikamar, si es que hay que explicar estas palabras. Bizkila, Ayuombrim, al principio decían, Osfe, Shevi'it, Kesherin, los que reúnen frutos del séptimo año son aptos para dar testimonio. ¿Por qué? Porque pueden comerlos por sí mismos hasta que llegue el momento del biur, de la quema de esos frutos que no podían quedar después de un cierto tiempo en tu casa. Y solamente Soharín, aquellos que realmente comerciaban con ellos, Pesulín, ellos son los que eran inválidos para dar testimonio. ¿Qué hacían? Venía la persona, el comerciante, y pagaba a pobres. Los frutos del séptimo año son para los pobres. Entonces pagaban a pobres para que ellos cogiesen muchos frutos y los vendiesen. Entonces, no eran ellos directamente que vendían muchos frutos, sino que a través de todos los que vendían, entonces vendían realmente muchos frutos. Y ese era el problema. Y entonces dice, Mishrabu Mamsie Maot Laniyim, cuando se multiplicaron los que daban monedas a los pobres, Veas Laniyim, Veas Feleu, y iban los pobres y reunían esas frutas para ellos. Maitu, es decir, para esos hombres. Hasdrul Omar, volvieron a decir los sabios, Ejadze, Bejadze, Pesulim, tanto uno, los que recogen, como los que venden, están invalidados para dar testimonio. Kashu Be, Bene Rajaba. Le preguntaron sobre esta respuesta los alumnos de Rejaba. Ay, ¿por qué? Mishrabu Ansin. ¿Por qué dice la Mishnah cuando se multiplicaron los matones? Mishrabu Hatagarin. Debería decir cuando se multiplicaron los comerciantes. Y todo el mundo vio cómo hacer con esto. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Pues yo también lo voy a hacer, yo también lo voy a hacer, yo también lo voy a hacer. Se multiplicaron los comerciantes. Entonces decíamos, Mishrabu Hatagarim, mi baile. Debería decir cuando se multiplicaron los comerciantes. Ela, entonces, explica la Gemara, otra explicación de las palabras de Rabbi Shimon. Bitchila, Ayu Ombrim, Ejadze, Bejadze, Pesulin. Al principio, tanto los comerciantes como los que recogían las frutas eran Pesulim, eran inválidos. Mishrabu Ansin. Pero cuando se multiplicaron los matones, Umaininhu, ¿y quiénes son estos? Arnona, es decir, los matones son los que venían a cobrar impuestos por parte del rey. Al rey le daba igual si era año Shemitah o no. Él quería su producción del campo y venía a cobrarla. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se multiplicaron los impuestos del rey, ¿sí? Y entonces si no se ayudaban así y hacían esto y recogían frutos en el año de Shemitah, no tendrían con qué pagar. Entonces, mutar, la abora listuré, Shevit, permitió traspasar la prohibición de Shevit. ¿Por qué? Que de Mahriz be Rabbi Yanai, como así dijo Rabbi Yanai. Poku Vezaharu be Shevit, es decir, salir y sembrar en el séptimo año. ¿Por qué? Mishum, Arnona, por causa de los impuestos. Es decir, Rabbi Yanai, explican los comentaristas que se apoya en el hecho de decir que la mitzvah de Shemitah, de la Shemitah, después de la destrucción del Bet HaMikdash, era solamente de Rabbanán. Es una obligación rabínica. Y ante el peligro de vida,
porque si no pagaban los impuestos podían ser condenados a muerte. Entonces dijo salir y sembrar. Hazrul Omar, Osfim Kesherin. Entonces ahí se echaron atrás y volvieron a decir, los que reúnen frutas son válidos, pero Soharín, los que venden, los que comercian con ellas, son inválidos. Resulín. Muy bien, nos cuenta la Gemara Rabbi Hilla Bar Zarnuki, Rabbi Shimon ben Diot Sadak, Habu Kaazle Le'ever Shana Beasia, de Ibur Shana Beasia. Es decir, Rabbi Hilla Bar Zarnuki y Rabbi Shimon ben Diot Sadak fueron a hacer el cálculo para ver si había que hacer Ibur Shana, el año bolismal, en Asia. Asia no es nuestro Asia de hoy en día, es un lugar llamado Asia. Acá veo Resh Lakish. ¿Los encontró Resh Lakish? Itpil Behadayu. Es decir, se juntó con ellos para ir, él quería ir a aprender. Mar, ¿qué dijo? Azil, Ahaze, Eji Abde, Ubda. Voy a ir, voy a ver cómo hacen esto, para saber cómo se hace el Ibur del año. Hazia, Leau Gabra, de Kakarim. Se encontró, estaban en el camino y vieron a una persona que estaba arando. Amar Lahen, les dijo Resh Lakish, a Rabejía Bar Zarnuki y a Rabbi Shimon ben Yotzadak, les dijo Cohen Bejoresh, fijaos, es un Cohen y está arando en el séptimo año. Ahora veremos por qué él supone que es un Cohen. Amru, le dijeron, Amrulo, sí, le respondieron a él. Dejó Lomar Agistón Ani Betojo. Es decir, a lo mejor este Cohen lo que es un trabajador de los impuestos. Es decir, está trabajando para un no judío y el no judío no tiene prohibición de trabajar su tierra y él lo está haciendo para él. Tú, siguieron el camino y otra vez que se encontraron, Hazie, además vio de Abu Gabra, de Abe, Kazaj, Bekarme, es decir, una persona que estaba cortando ramas del viñedo. También está prohibido en el año de Shemitah. ¿Por qué? Porque es como podar un árbol. Lo que hace es favorecer el crecimiento. Entonces también estaba haciendo esto. ¿Qué les dijo? Amar Lahen les dijo, fijaos, Cohen Bezomer, es un Cohen y está podando en el año de Shemitah. Amrulo le dijeron, Yahol Lomar, le aquel Bet Abad Anitzarich. Es decir, no, en realidad no está podando. ¿Qué está haciendo? Está cogiendo ramas para hacer una cesta, para llevarlas al almazara donde se hace el aceite. Amar Lahem, les dijo el Lakish, Haleb, Yodea, Im le aquel o le akalkalot. Dice, ¿sabes qué? Podéis excusar a todo el mundo, pero el corazón sabe si esta persona lo está haciendo para la cesta o para le calcaló para estropearse a sí mismo, es decir, para hacer una acción equivocada. Para preguntar de Mará. Amarle Beresha. De estos dos casos que se encontraron, el que estaba arando y el que estaba cogiendo ramas, ¿cuál fue primero? ¿Qué es lo que les dijo el primero? Ilema ha kamaita. Si me vas a decir que el Cohen que estaba arando era lo primero que vieron, Amarle Uberresha es lo primero que les dijo, entonces, ha Nami Lembru, Agistón, Ani Betojo, ¿por qué no les respondieron con el segundo, que también estaba recortando por la arnona, por los impuestos, como le dijeron al primero? Y entonces tuvieron que dar otra explicación, que es que estaba cogiendo las ramas para la cesta. Ela, entonces, ha Amarle Resha. Lo primero que se encontraron fue el que estaba cortando las ramas. Y eso es lo primero que le preguntó Resh Lakish. Ahí le respondieron para la cesta. Behadar. Y después de eso, Amarle Uaj les dijo, mira, un Cohen que está arando. Y ahí no vale la respuesta de la cesta. Entonces, por eso le dijeron, no, seguramente está trabajando para el no judío. Pregunta la Gemara, Maishena, ¿qué es lo que me cambia? ¿Que sea Cohen o que no sea Cohen? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué directamente dijo Resh Lakish, mira, es un Cohen? ¿Por qué? Porque los Kohanim se sospecha que no guardan la Shemitah. ¿Por qué? Porque su trabajo normalmente es ocuparse
del Bet HaMikdash, ellos ya de por sí comen terumá, comen cosas que tienen santidad. Dicen, bueno, si yo puedo comer aquello que tiene santidad, también puedo comer los frutos del Shevit, del séptimo año, que también tienen santidad. Y entonces por eso se sospecha que los Kohanim no guardan de manera correcta. Detaña, como se enseñó en una veraita, sea terumá, shenafla lemea sa'in shel Shevit, una sea, una cantidad de una sea de frutas de terumá. Entonces dice, de Tania, como se enseñó en una baraita, sea terumá, shenafra lemea sein shevit, es decir, una sea, una cantidad de una sea, vamos a decir 1 kilo, de frutas de terumá que cayeron dentro de 100 kilos de shevit, de 100 sein de shevit, y se mezclaron. ¿Qué pasa? Yo ahora no puedo comer eso porque yo no sé qué fruta es del séptimo año, qué fruta no es del séptimo año. Y por la duda, como es una prohibición de la Torah, tafek de hora y talejumbra. Entonces, tale, es decir, queda anulada totalmente, no se puede comer. Perdón, tale, es decir, queda anulada. Esa sea, ¿qué quiere decir? Que la terumá se anula en 100 partes. Pero Pajot, Mikan, menos de esto, y Arquibu, que lo deje pudrirse. Es decir, si hay una proporción de 1 a 100, se puede. Pero si hay menos que esto, entonces no se puede comer, hay que dejarlo pudrir. Muy bien. Vejavinanba, y preguntaron sobre esta veraita, Emma y Arquibu, ¿por qué se va a dejar pudrir? Sheim quererun le Cohen, Bedemeteruma, que se lo vendan al Cohen, ¿sí? Por una cantidad que el Cohen, perdón, Beshum Shebo, a Kohanim, Mohrim, Terumá, Ejad Lejavero, por el precio por el cual el Cohen se vende Terumá el uno al otro. Hutz, Mideme Otasea, salvo el valor de esa sea. Es decir, la sea de Terumá no se evalúa, no va dentro del precio. Es decir, es una sea de Terumá que cayó en frutas del séptimo año. Amar Rav Hilla Ishme de Ula, dijo Rav Hilla en nombre de Ula, Zotomeret, esto quiere decir de la Beraita, nosotros entendemos, Nachshedu Koanim Ashevit, que se sospecha de que los Koanim no cuiden con el año de la Shemitah. Muy bien, continúa la Gemara con la historia de esto que pasó con Resh Lakish. Dice, Imbru, dijeron Rabbi Hilla Barzarnuki y Rabbi Shimon Ben Yotzadak, se dijeron el uno al otro, Tarode Uden, es decir, este es un cansino, ¿sí? Vamos a deshacernos de él. Y Matule Atam, cuando llegaron al lugar, a ese Asia, a ese lugar donde iban a hacer el Ibura Shana, Seliku le Igra, es decir, subieron al techo donde estaban el resto de los sabios que iban a hacer el Ibura Shana, Ushlefuha le Darga, mi tute. ¿Y qué hicieron? Le quitaron la escalera para que no pueda subir al techo. Ata, le camé de Rabbi Yohanan, llamarle, volvió a Resh Lakish delante de su maestro Rabbi Yohanan y ¿qué le dijo? Bene Adam a Hashudim, a la Shevit, que Shirim le Aver Shana, es decir, esas personas que sospechamos, que yo tengo sospechas de que no cuidan con la Shemitah, son ellos que van a hacer el Ibur del año, hacerlo en Bolismal. ¿Por qué? Porque no llamaron la atención a aquellas personas que estaban profanando el año de Shemitah. Entonces, Ahar Kaj, Hadar, después de esto volvió Resh Lakish Bamar y dijo, Lo Kachali. Ah, ya entendí, no tengo problema, no tengo dificultad. Dice, Midi de Abba a Sheloshar Ro'ay Bakar. Como de la misma manera que eso que contamos anteriormente sobre los 3 pastores que vieron que el toro, si por la mañana tenía frío y se frotaba por la tarde del calor, todo eso, eso quería decir que el año iba a ser en Borismal. Es igual que esos pastores son los que también deciden cuándo el año es embolismal. Rabbanan ahushbanaihu samuch. Es decir, los sabios se apoyan
en gente que es Hashudá, que es sospechosa, se apoyan sobre ellos para saber cuándo hay que hacer Ibur Shana. Veamar, ahora, Veadar Veamar, ahora se echó para atrás Resh Lakish y dijo, lo dame. Es decir, no es parecido esto al tema de los pastores. Hatam, ahí en los pastores, Hadu Imnu Rabanan. Los sabios en realidad no se apoyaron en lo que ellos dijeron de si cómo estaba el clima, etcétera. Abruja Leau Shata. Lo que pasó es que coincidió que cuando hicieron el Ibur, el año en Bolismal, entonces coincidió con todas esas cosas que estaban diciendo los pastores. Pero no fue el motivo. Ajá, pero aquí, sí, aquí dentro del Beddin, que se iba a encargar de hacer Ibur Ashana, estaban estos sabios, Vim Pesulim Hem, y si son inválidos, Kesher Reshaim Hu, Kesher Reshaim, Eno Minaminyan, es decir, son un grupo de Reshaim, y un grupo de Reshaim no se juntan para la cuenta. En Can Beddin, claro, no hay un Beddin del todo. Entonces no se puede hacer Ibur Ashana, no se puede hacer el año en Bolismal. Amar le respondió Rabbi Yohanan, da acá. Zot Sara, Mashata Korel, Ahem, Kesher Reshaim. ¿Sabes qué? Me duele mucho escuchar de ti que les estás llamando Kesher Reshaim, una agrupación de maleantes. Kiatu, cuando vinieron Rabbi Hilla, Barzal Nuki y Rabbi Shimon ben Yotzadak, le camé de Rabbi Yohanan, delante de Rabbi Yohanan. Amrule le dijeron, Karelan, Karelan Resh Lakish, Roe Bakar. Nos llamó Resh Lakish pastores de ganado. Velo a Marle, Mar velo mide. Y tú, Rabbi Yohanan, no le dijiste nada. Y le dejaste que nos llamen pastores de ganado. Amar le respondió, Amar Lehu, les respondió Rabbi Yohanan. Veí Kare Lehu, Roe Etzon, mi amínale. Y si se hubiese llamado pastor de ovejas, ¿sí? ¿Acaso yo le habría creído para borrar vuestro honor? Así que más da lo que os llamó. Pregunta la Gemara, Mai, ¿qué es Reshaim? ¿Qué significa esta asociación de maleantes? Dice, responde la Gemara, Shelokeach Hamaase Haba. Es decir, vamos a tomar un ejemplo de lo siguiente que nos va a contar la Gemara. Shavna, Shaya Memune al Bet Hiskiyahu Amelech, era el encargado de la casa del rey Hiskiyahu. Haba Daresh Betlesar Rabvata. Es decir, cuando hacía una derashá, lo hacía delante de 130.000 personas. El Hizquiyá y el rey Hizquiyá, Abadaresh Bea, Sar Rabvata. Es decir, hacía su derashá solamente delante de 100.000 personas. Kiata Sanjerib, Betzar Ale de Yerushalayim, cuando vino Sanjerib, el rey de Asiria, que quería conquistar Jerusalén, Katav Shavna Pitka, escribió Shavna un papelito, Shada Begira, y lo ató a una flecha y la tiró para mandar un mensaje a Sanjerib. Shavna Besiato, ¿qué decía ese papelito? Shavna y sus alumnos, Ishlimu, Ishlimu, es decir, Iskimu, estamos de acuerdo con rendirnos a ti y a servirte. Hizquiyá Besiató, lo Ishlimu, pero Hizquiyá y sus consejeros no quieren rendirse. Sheneemar, como dice el versículo, Kihine, Hareshaim, Idrehun, Keshet, Konenu, Hitzam, Aliate, Habaka, Mistefe, Hizquiyá. Es decir, dice, porque he aquí que los malvados, Idrehun, Keshet, es decir, extendieron el arco, Konenu, Hitzam, prepararon sus flechas. Bien, dice Habaká Mistefe Hizquiyá, es decir, que tenía miedo Hizquiyá, porque dice, Shamar, se dijo a sí mismo, Dilma, Hasbe Shalom, Netiyá, Daate, de Kuchaberihu, Batarruba. A lo mejor ¿sí? Se inclinó el pensamiento de Akadosh Baruj Hu por la mayoría, de que van de Ruba, mi masre,
Es decir, puesto que la mayoría son gente que se entregó en manos de Sanjerín, ya fue entregada. Es decir, el grupo de Shavna era más grande que el grupo de Hizquiyá. Inhu, Nami, Mimasre. Entonces también el grupo de Hizquiyá también se va a entregar a Sanjerín. Entonces dice, va, Naví, vino el profeta Yeshayahu, llamarlo, lo tomrun, kesher, lakol, asher, yomar, ha'amazé, kesher. Si no vamos a llamar un grupo a todo aquello que este pueblo llama grupo. ¿Qué quiere decir? Clomar, kesher reshaim hu, de kesher reshaim eno mina minyan. Es decir, estas personas que siguieron a Shavna se llaman un kesher reshaim, una agrupación de maleantes, y esa agrupación de maleantes no entra dentro de la cuenta, quiere decir que no hay mayoría que están dispuestos a rendirse frente a Sanjerib, porque esos que quieren son reshaim y no entran dentro de la cuenta. Allah, Lachzov lo, Keber, Bekibre Bet David. ¿Qué hizo Shavna? Fue y se preparó una tumba en el panteón de donde la familia del rey David. Es decir, entre las tumbas de los reyes, como si él fuese un rey. Y se preparó para rebelarse contra Hizquiyá el rey. Va Naví, vino el profeta Yeshayahu, Gamarlo le dijo, Malejapo, Humilejapo, Kihatzavta, Lejapo, Keber. Dice, ¿qué tienes tú aquí y quién tienes tú aquí que te has hecho una tumba? Ine Hashem, metalteleja, taltala, gaber. Y aquí que Hashem te va a letaltel, hacerte pasear de un lado para otro, como castigo. Más Rab, dijo Rab, dice, taltula de Gabra, cache mi de Iteta. Es decir, es peor la Geber, leitaltel, es decir, de llevarlo de un lado para otro, que a la mujer. Por lo tanto, le dijo Yeshayahu, Yetaltelu Hashem Keder Hashem Metaltelen Geber. Te vamos a pasear de un lado a otro como se pasea a un hombre, no a una mujer. Es peor el que se hace al hombre. Explica la Gemara la continuación de las palabras de Yeshayah. Dice, Ve'oteja ot ato. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Melamed, Sheparja bo tarat. Es decir, de aquí, de este versículo, aprendemos que le surgió a Shavna Tzarat, esa lepra que salía en la época del Bet HaMikdash. ¿Y de dónde sabemos esto? Que ti baja, Ve'oteja ato. Está escrito aquí, Ve'oteja ato. Y Batam está escrito ahí, Ve'al Safam Ya'ate. Es decir, sobre el que tiene Tzarat, ¿sí? Hablan sobre Yaatov, que Abel se va a envolver como una persona que está de luto, de Ate, ¿sí? Explica entonces la Gemara la continuación de las palabras de Yeshayahu ahí, y dice, Tzanof Yisnafef Yisnafeja Tzenefa Keador, es decir, Yesobebeja Shurot Shel Tzebaot. Te voy a hacer dar la vuelta por ejércitos y ejércitos. La agloteja, es decir, para exiliarte. El eres Rehabat Yadaim, a una tierra que es muy lejana. La tierra de Rehabat Yadaim. Shema Mercaptó que bodeja Calón Bet Adoneja. Dice Tana, se enseñó una veraita sobre este versículo. Es decir, Shavna, Bikesh Calón Bet Adonaz pidió el carruaje de su amo, es decir, de Hizquiyá. ¿Te fijas? Por lo tanto, Nerpach que Bodó se le dio la vuelta a su honor. Le Calón, nos va a explicar lo que es. Kihaban Afik Lehu, Ihu, perdón, cuando Shavna estaba llegando fuera de la muralla de la ciudad con sus hombres para rendirse delante de Sanjerib. Ata Gabriel, vino el ángel Gabriel, Agde le Dasha, cerró las puertas de Ape Mashiriatá, delante de su comitiva. Bekaj,
Nish'arhu mihutz la jomá levadó, y entonces él se quedó fuera, solo. Es decir, justo cuando él pasó, venía detrás todos sus hombres, cerraron la puerta y él se quedó fuera solo. Ambrule, le dijeron a Shabna, Meshir Yatech, es decir, esos 130.000 que le escuchaban cuando él iba a hacer una derashá, Shamarta, Shekaneu Beyahad, es decir, tú me dijiste que tenía 130.000 personas que te seguían. ¿Dónde están? Eja, es decir, Sanjerib, le vio llegar sin nadie. Y dice, ¿dónde está toda esa gente que tú decías? Amar, ¿qué les dijo Shabna? Hadrubi, es decir, se echaron atrás. Ambrule, le dijeron el ejército de Sanjerib, Inken, Ajuke Ka Mejaikat Ben. Entonces tú en realidad te estás burlando de nosotros, estás jugando con nosotros. Dice, Nekabuhu, Be'akabab, Betelauhu, Bezavne, Susehem, Veayu, Megarerim Oto, Ala Kotzim, Veala Barkanim, que cogieron, lo ataron a los talones de los caballos y lo hicieron pasearse por todos los lugares de espinos, ¿sí? Es decir, lo arrastraron por todos lados hasta que murió. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Shabna Baal Hana'ah, es decir, a él le gustaban los placeres del mundo. Baal Hana'ah allá. Que Tibaja está escrito en el versículo que hablan de Shabna, Lech Bo el de. Ve aquel comerciante. Tibatami está escrito ahí con respecto a Abishag, ¿sí? Batehilo Sohenet, y fue para el rey David Sohenet. ¿Cómo se explica? Explica la Gemara, Shekeshem Shesham, Akabana, Shesipka, Zorhab, Veanato, igual que Abishag, la Shunamita, cubrió las necesidades y el placer de David, entonces también aquí está hablando de que es una persona que le gustaba a Shabna los placeres. Explica la Gemara el versículo de Tehillim, y dice aquí, Ashatot Yeharsun Tzadik Mapa'al. Muy bien, dice Rabiudá ve Rabena. Discuten sobre la explicación del versículo Rabiudá y Rabena. Hadamar uno dice, decíamos entonces que discutían Rabiudá y Rabena sobre este versículo. Hadamar uno dice que la intención del versículo es Ilu, es decir, Yatzliach, Shavna, Beachato, Nimsor Yerushalayim y de Sanjerí. Es decir, que si hubiese conseguido su propósito, Shavna, de entregar Jerusalén en manos de Sanjerib, Ubekaj, y de esa forma, Hizquiyá, Besiato, Neherasim, Hizquiyá y su grupo hubiesen sido destruidos por manos de Sanjerib. Sadik, entonces en ese caso, es decir, a Kadosh Baruchu, Mapa'al, le Shalem Sahar Tov le Hizquiyá. ¿Qué habría hecho para pagar por las buenas acciones de Hizquiyá? ¿Y cómo habría castigado entonces a Shabna el Rasha? De Hadamar, y el otro dice, Ilu Betamikdash Yehares, si fuese que el Betamikdash hubiese sido destruido por medio de la Etza, de lo que quiso hacer Shabna, de entregar Jerusalén a Sanjerib, Veula Amar, y Ula que dice, Ilu Mashebotav Shelotor Rasha, es decir, si los pensamientos de aquel malvado, Shabna, se hubiesen llevado a cabo, Veanan Neherasot, los dos hubiesen sido destruidos. Tzadik, el Tzadik, Akadosh Barujú, Mapa'al, que habría hecho, cuál sería su acción, de Shalem Sahar Tov, para pagarle una buena recompensa a Hizkiya el Tzadik y un castigo a Shavna el Rasha. Pregunta la Gemara, Bishlama le manda a Amar según el punto de vista que dice Ilu, Machshebotav, Shelotor Rasha, si los pensamientos de aquel malvado, Hainu Dictiv, es por eso que está escrito, Ki Hashatot Yeharsun, es decir, Shtut. Hashatot viene de tontería, que es también Machshevot, sus pensamientos. Mande Amar,
para aquel que dice, Ilu Bet Hamikdash, que si fuese que el Bet Hamikdash hubiese sido destruido, Nami se entiende por qué se llama Bet Hamikdash, Shtut, porque está dicho en la Mishnah, en Yomá, Eben Haita Sham, ahí en el Bet Hamikdash había una piedra, Mimot Nevi'im Arishon, desde los días de los primeros Nevi'im, Ushtiya Haita Nikret, se le llamaba la piedra de la Shetiyah. ¿Por qué? Y por eso se llamaba el Bet Hamikdash Shtut. Sí, esa piedra que se llama la piedra Ashtia, ¿por qué? Porque dice que es la piedra fundamental del mundo, de que de ahí se extiende como un shatiach todo el mundo, como una alfombra. El alemán de Amar, pero para aquel que dijo Quisquillao, ya todo, que el pasuk se refiere a Quisquillao y sus consejeros, caché, tendríamos un problema con el versículo. Ahash Kehan Tzadike de Creo Shatut, ¿acaso vamos a encontrar que los tzadikim se le llama Shatut? Responde la Gemara y dice, está escrito, y la Shem Metzuke Eretz, es decir, son los tzadikim, Vayashet Alehem Tebel, y Baitema, Meaja, Ifli Etza Igdil Tushia, es decir, aquel que da consejos maravillosos, agranda la Tushia. Tushia es como Shtut, que estamos diciendo aquí. Amar Rav Hanan, dijo Rav Hanan, Lama Nikra Shema Tushia, ¿por qué se le llamó a la Torah Tushia? Y Pene, Shei Metashet Kojo Sheladam. ¿Por qué? Porque debilita las fuerzas del hombre. Dabar otra explicación. Tushia Shenitna Bechashai. Y Pene a Satán. Es decir, entregada eh, que fue entregada de manera oculta por causa del Satán. Dabar otra explicación. Se llama Tushia. Shun Shei Devarim Shel Tohu Sheaolam Meshutet Alehem. Es decir, la Torá está compuesta de palabras Velomi Devarim. Vafalpiken Haolam Mushtat Alehem. Es decir, y esas palabras sobre las cuales está compuesta la Torá, el mundo reposa sobre ellas. Hashem, Tziluf Milim, y por la unión de las palabras Tohu, Umeshutat, Nikret Tushia. Se llama Tushia. Muy bien. Amarula, dijo Ula. Machshavá, es decir, los pensamientos de la persona y sus preocupaciones sobre su parnasá, sobre su sustento, mo'elet, es decir, de shakeach mimenu et adevarim ajerim, tienen la fuerza de hacer olvidar a la persona otras cosas. A fin de libre Torah, incluso las palabras de la Torah, mal, como dice el versículo, mefer machshevot arumim velo ta'asena yedehem tushiyah, que anula los pensamientos de los que están desnudos y no los hagas que sus manos sean tushia. Es decir, Hashem da a los que están hambrientos pan, y por medio de eso evita sus pensamientos sobre su sustento y hacen entonces que se debiliten, que no se debiliten, los salva de la tushia. Amarrabá y Masukim Lishma, dice, sí, se ocupan del estudio de la Torah Lishma, ena mo'elet. Entonces, esos pensamientos no tienen fuerza para apartarlos del estudio. Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero solamente el consejo de Hashem es lo que se mantiene. Aquello consejo que se basa en las palabras de Hashem. Esa es la que siempre va a permanecer. Muy bien. La otra cosa que vimos en la Mishnah, que los mensajes kubiá, los que juegan a los dados, que son pesule edut, ¿sí? Y todos estos que mencionamos en la Mishnah, Amar Rebiudá, dijo Rebiudá, Ematai, ¿cuándo es que estas personas son inválidas para dar testimonio? ¿De ahí que dijimos? Dijimos cuando no tenían otra ocupación. Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Elazar, alajá que Rabbi Yehuda. La alajá en realidad es como Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Elazar, Kulan Sirihim Ahraza Bebeddin. Es decir, todos los pesulim que se mencionan en nuestra Mishnah
el Betín tienen que declararlos inválidos públicamente. Y con respecto al roé, al pastor, pligue B, Rabaja de Rabina, discuten Rabaja y Rabina. Hadamar uno dice, vaya Ajradá, es necesario que lo proclame el Betín, como el resto. De Hadamar y el otro dice, lo vae, Ajradá no es necesario. Dishlama le manda Amar, lo vaya Ajradá. Yo entiendo aquel que dice que no es necesario proclamarlo. Hainu, ¿por qué? ¿Qué estaríamos diciendo? De Amar Rabiudá, Amar Rab es justamente lo que dijo Rabiudá en nombre de Rab arriba. Stamro e Pasul, que un pastor de por sí es inválido. El alemán de Amar, Bae Ajrazá, pero para aquel que dice que es necesario proclamarlo, caché, tenemos una dificultad. Mistam, Roe Pasul, porque Mai, ¿qué sería entonces esto que dijeron que un pastor de por sí ya es inválido para dar testimonio? Ela, de Mistama, Majerzinan Ale, ¿sí? Es decir, lo que quiere decir aquí es que no se invalida por sí mismo, sino que por defecto hay que hacer una ajrazá, una proclamación de que es inválido para cualquier tipo de pastor. Nos cuenta la Gemara. Hay matana de Ayu Hatime Ale. Es decir, un documento de regalo y sobre él habían firmado Trengaslanim, dos ladrones, como testigos. Sabar Rapapa Bashmuel le Ashura. Es decir, quiso Rapapa Bashmuel validar ese documento. Déjalo a Jerezina Nalayu. ¿Por qué? Porque nadie había hecho una declaración en el Bedín de que esas personas eran inválidas. Amarle Rabba, le dijo Rabba, Nehi, de Beainan Ajrazá. Dice, es verdad que es necesario hacer esa proclamación. Abal Kolze Dafka, todo esto, Begazlán de Rabanán, solamente cuando es un ladrón de Rabanán. Es decir, aquellos que están mencionados en nuestra Mishnah, pero Gazlán de Oraita, pero si es un ladrón de la Torá, mi Bainan Ajrazá, ¿acaso es necesario proclamar? Ya lo sabemos. Es evidente, es un rasha no puede ser Ed. Nos trae ahora un simán. Dice Amar Rab Nachman, Ojle Dabar Ajer. Aquellos que comen otra cosa, es decir, Mekablet Tzedakah min Goyim, Pesulim Leedut. Esos que reciben Tzedakah de los no judíos son Pesulim para dar testimonio, porque está prohibido tomar Tzedakah min Goyim de los no judíos, Mishum, Hilule Hashem, por causa de los que profanan el nombre de Dios. Entonces, vean Emile, y eso que estamos diciendo, ¿sí? Befaresia, cuando lo hacen de manera abierta y públicamente. Abalbisnialo, pero si lo hicieron de manera recatada, no. Befaresia nami lo amarán, y cuando lo hicieron públicamente fue dicho, el de Efsharle le idne bisnia, cuando puede esa persona alimentarse de la tzedaká de una manera tzanúa, recatada. De acá me base nafshe befaresia. Y aquí él se rebaja a sí mismo públicamente. Pero si no puede, hayutehu, es decir, es su forma de sustento. Entonces ahí no le podemos decir que no. Amar Rav Nachman dijo Rav Nachman, Ahashuda la arayot, una persona que es sospechosa de tener relaciones prohibidas. Kasher le edut, es válido para dar testimonio. Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, Arbein bekafte bekasher. Es decir, dice, perdón, Amar Rav Sheshet, Ani Mari, es decir, Anani Adoní, me respondió mi señor. ¿Cómo puede ser que sea válido para dar un testimonio? Esta persona que es sospechosa de Arayot, Arehu, lo que a la de Arayot, él va a recibir 40 golpes por los Arayot en sus hombros, Bekasher, y entonces, Shayach, Lomar, ¿cómo podemos decir que entonces va a ser Kasher? Amar Rabba, dijo Rabba, Moder Rab Nachman, está de acuerdo Rab Nachman, que esta persona que es sospechosa de Arayot, le iñane Edut Isha, se refiere con respecto al testimonio sobre una mujer. Es decir, si está casada, si no está casada, como vamos a explicar más adelante. Shehu Pasul, es ahí donde él es inválido. Amar Rabina, dijo Rabina, Veitema Raspapa, ¿y quién dice que fue Raspapa?
lo amarán, esto fue dicho solamente, Ela le afuque para excluir, es decir, de Aid, Shit Garsha, es decir, para decir que esta mujer se divorció, o que a lo mejor su marido murió y ella está permitida a otras personas. Le ayule, pero para casarla, letlamba. No es inválido, no hay ningún problema. Pregunta la Gemara, Shita, esto es evidente. Shelefir Rab Nachman, Neeman le osra. Es decir, que para Rab Nachman es válido este testigo para prohibirla. Maba Rabina Lashmien, que nos viene a enseñar. Responde la Gemara, si es Hidush, en realidad hay una novedad. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Yo podía haber dicho, en este caso, Adefale Dichtiv Maim Genubim Yim Taku. Es decir, si, si esta persona que es sospechoso de Arayot, ¿sí? A lo mejor él quiere testificar que está prohibida para que él pueda estar con ella, porque dice, las aguas robadas son más dulces, ¿sí? Kamash Malan. Por eso viene y nos enseña que no, de Kama de Kaima Aji Shehi Jale. Es decir, Shekeshehi Muteret Metsuya lo Yoter Labo Alea. Cuando ella está permitida, entonces es más posible que él tenga una relación con ella. Y en realidad él prefiere esto. Ramar, Rab Nachman dijo Rab Nachman, Ganab, un ladrón que roba Benisan, que roba en el tiempo de Nisan, que es el momento de la cosecha. Es decir, cuando está lista para ser cosechada. De Ganab Tishre. Y el que roba en el mes de Tishre, que es cuando el momento en el cual las uvas están listas para ser vendimiadas, lo Sheme Ganab, no se le llama ladrón. Hamile, esto fue dicho, Bearice, es decir, sobre un aris, un jardinero que se encarga de un campo. Vedabar Muat, cuando coge pocas uvas poca cosecha. Vedabar Shenikmeda Melachto, es decir, cuando ya se maduraron completamente estos frutos. Nos cuenta la Gemara. Ikare, es decir, el trabajador de un campo, de Rav Zevid, que trabajaba para Rav Zevid en su campo, Had Ganav Kaba, de Saare. Una vez robó un cab, una medida de Seorim, de cebada. Ufasle, ¿y qué hizo? Rasvid lo invalidó, dijo, no es válido para el testimonio, es un ladrón. Had Ganab, Kibura, de Ajine, y uno robó un gran racimo de uvas, de higos, de dátiles, perdón, Upsile, y lo nombró inválido, porque no debería coger ninguna parte de las frutas. Trae la Gemara, por último, otra historia, y dice, Anhu Kaborae, de Kabur Nafshe, Beyom Rishon Shelatzeret. Es decir, estas personas que enterraron un muerto el primer día de Shavuot. Shemetinhu Rafpapa, es decir, Nida Oto, Otam Rafpapa. Rafpapa los excluyó. Upaslinhu Le'edut, y los invalidó para dar testimonio. Shamet Tabat Hamamon, Shemehamat Tabat Hamamon. ¿Por qué? Por causa que ellos querían cobrar el dinero que recibían por enterrar. Entonces profanaron Yom Tov. Veachsherinhu Rabhuna, Bere de Rabbi Yoshua. Y sin embargo, Rabhuna, el hijo de Yoshua, los validó. ¿Y por qué? Lo vamos a explicar más adelante. Amar de Raspapa, le dijo Raspapa, Bejar Reshaim Ninu, pero estos son Reshaim, profanaron Yom Tov. Que le respondió Rabhuna, el hijo de Rabbi Yoshua, Sabre, mitzvah, Kaabit. Dice, no, en realidad ellos pensaban que estaban haciendo una mitzvah, ocuparse del Metz es una mitzvah. Preguntaron a Raspapa, de acá, Meshamtina Lehu, והם קברו שנית ביום טוב, ראשון, וגם לאחר שנידו אותם. Es decir,
ellos enterraron en ese primer día de Yom Tov y después también otra vez. Es así, estamos viendo que lo hicieron Bekavaná, es decir, no era la primera vez que lo hacían. Respondió Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, y se sabe, ¿qué piensan estos cabranim, estos enterradores? Que está permitido enterrar un muerto en Yom Tov. Leombrim, y dicen, Ma, aquello que Jajamim, Menadim Otanu, nos apartan del pueblo. ¿Por qué? Kapara ka Abdelan Rabanan. Es decir, al Sheutzrachnu Lejalel Yom Tov. Es porque tuvimos la necesidad de profanar Yom Tov. Abal Memet, pero en realidad, Hadinu, la ley sería que tendríamos que profanar Yom Tov para enterrar al muerto. Bien, esta es la historia y hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Discúbense.